Estimados hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios de estar compartiendo con ustedes en este momento. Nos encontramos acá en Cambridge, Inglaterra, y esto es parte de una preparación que hemos estado recibiendo en hebreo bíblico. Una bendición que ha pasado en nuestras vidas, pero que va a ser posible bendecir también a nuestro país. Mi nombre es Moisés Pérez Padrón, del Seminario Teológico de La Habana, en Cuba. Mi nombre es Jordanis Díaz, soy pastor de la Iglesia Cristiana Reformada y también profesor de hebreo del Seminario Reformado en Cuba. Dioelis Rodríguez del Río, soy pastor en la obra bautista de Cuba Oriental y esto ha sido muy enriquecedor para nosotros. Y mi nombre es Elizabeth Rodríguez Espinosa, soy esposa de un pastor en la ciudad de Matanzas y profesora del seminario nuestro, de la Comisión Evangélica de Cuba, Los Pinos Nuevos. Y estamos aquí ahora en Tyndale House como parte de esta bendición, de este proyecto, para prepararnos en el idioma hebreo. Así que, de una manera muy breve, queremos compartir con ustedes cómo el hebreo ha cambiado nuestra manera de leer la Biblia y de ministrar en nuestras congregaciones y en nuestros seminarios. Así que con ustedes el Salmo 150. Por ejemplo, el verso 2, que en hebreo dice Haluhu Bikboratai. En el idioma hebreo, la palabra que se usa es muy importante porque el hebreo no usa palabras por usarlas, sino que es específico, es muy claro en qué palabra, qué raíz usar. Y esto que traducimos en español, alabarle por sus proezas, en el hebreo viene de una raíz, de la raíz de guerrero, de gibor, y trae la idea no solamente de hacer algo bueno para nosotros, sino de la acción de Dios peleando, guerreando en nuestro favor. Y esto está muy conectado con el verso 5, la última parte. Ahí leemos Halelu Betzilsu Teruat. ¿Qué es lo que está diciendo? Alaben con grito de júbilo, dicen nuestras versiones en español. Alaben con grito de júbilo. ¿Pero qué nos perdemos con eso? Nos estamos perdiendo algo. Este grito de júbilo viene también de la misma raíz de la palabra que menciona Dioelis. El grito de júbilo que se daba cuando se ganaba una victoria. Cuando había una guerra y se ganaba una victoria, ese grito enorme, esa alegría que rebosaba, la expresaban con ese grito de júbilo, con ese terruá. Entonces eso lo perdemos en nuestras versiones. Y ante una victoria, esa celebración, se nos está llamando a esa celebración. Y hay algo interesante que veo. ¿Por qué se llama esa celebración aquí, al final del Salmo? Y no al principio, como una introducción a todo el Salmo. Precisamente porque lo veo como un clímax a todo lo que se ha ido desarrollando durante el Salterio. En todo el Salterio vamos viendo la lucha entre el impío y el piadoso. El rey siempre pidiendo a Dios liberación por los enemigos. Y al final vemos que Dios es el que da la victoria. Entonces se llama la alabanza con grito de júbilo a ese Dios que ha sido quien ha peleado la batalla desde el principio. Y todo eso lo perdemos en nuestras versiones al no darnos cuenta que está hablando de una alabanza, de un júbilo en base a lo que Dios ha hecho, en base a la victoria que Él ya nos ha concedido. Me refiero a lo mismo que comentaba la hermana Elizabeth, ¿no? Muchas veces en nuestras versiones o traducciones que tenemos, no deja de ser palabra de Dios porque es palabra de Dios, pero cuando uno tiene la oportunidad de leer la Biblia o la palabra de Dios en el idioma que el Señor permitió que se escribiera, nos damos cuenta de muchos detalles, ¿no? Como este mismo, ¿por qué alabar a Dios? No solamente por lo que Dios hace diariamente en nuestras vidas, sino específicamente por lo que hizo de un comienzo, ¿no? Libró la batalla del pecado en nuestras vidas a través del sacrificio de su Hijo, ¿no? Y aquí en ese sentido, a utilizar este término de que le alabemos por sus hechos poderosos, ¿no? Por lo que ha hecho a favor de nosotros en todos los sentidos, y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, como el pueblo de Dios le alababa después de una victoria, ¿no? Con pandero, con júbilo y con símbolos resonantes. Dice el verso 4, Haleluhu Betov Umahol. Alabarle con pandero y danza. Nosotros sabemos que muchas veces en congregaciones que no gustan de ciertos estilos de culto, los panderos y las danzas son rechazados. Pero sin embargo, los que gustan de panderos y danzas en sus cultos usan este texto para
para apoyar su liturgia, para apoyar su manera de adoración. Y sin embargo, si nosotros simplemente tomamos ese texto de una manera así, estamos perdiéndonos realmente lo rico que el hebreo quiere ser en esta descripción, porque no solamente se describen panderos y danzas, se describen muchos otros instrumentos. Algunos de ellos sabemos cuándo se usaban, otros son a veces un poco complicados de ubicarlos a la hora de su uso, pero en esta expresión nosotros encontramos algo que es típico. ¿Y cuándo se usaba el pandero y la danza? Normalmente se usaba después que había una victoria. Y hay un acontecimiento importante en la Biblia que todos recordamos y es el cruce del Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, y esto es teología, lo que a veces nosotros también necesitamos hacer cuando leemos hebreo, no solamente traducir una palabra, sino también hacer teología. Cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, nosotros vemos que el pueblo celebró con pandero y danza. ¿Y qué celebró? Con grande júbilo. La victoria de la que ya hemos estado hablando, que se menciona en este Salmo 150. Así que pienso que el Salmo no está diciéndonos solamente con qué instrumentos se puede o no alabar a Dios, qué se puede, qué no se puede hacer en la alabanza. Ese no es el centro del Salmo. El Salmo está diciéndonos, celebra la victoria que Dios nos ha dado. Celebra la victoria aun cuando tú no la ves, pero ya está, es segura. Y esa es la conclusión de las palabras de este Salmo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. El Salmo 1 ha terminado diciendo que Dios conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. ¿Quiénes quedan vivos entonces? ¿Quiénes son los que respiran al final? Los únicos que pueden alabar a Dios, los justos. Así que le damos gracias a Dios, porque en su palabra encontramos cosas tan enriquecedoras como estas que nuestras versiones tristemente no logran transmitir totalmente. Así que el Señor les bendiga y les exhortamos a que puedan estudiar el idioma. Si nosotros pudimos lograrlo, creo que ustedes también pueden. Y únanse a esta aventura tan emocionante de poder entender y poder descubrir mediante el Espíritu las cosas que el Dios del cielo inspiró en su palabra. Te invitamos entonces que vengas a nuestros seminarios en Cuba, al Centro Reformado de Estudios Bíblicos y Teológicos, al sur de Matanzas. Tienes las puertas abiertas si algún día quieres llegar a la ciudad de Matanzas. Ahí estamos en la costa norte. Ahí está tu casa y tu seminario. Y también en una de las regiones más lindas de Cuba, en el oriente, en esas montañas preciosas, ahí estamos también trabajando con el hebreo para la gloria del Señor. Y por supuesto, en la capital de nuestro país, nuestro seminario también se complace en querer recibirles a ustedes ahí en La Habana, si es su deseo de también tener esta capacitación. Que Dios les bendiga.